Luis, ¿cuánto tiempo trabajaste en este libro? Fueron casi 2 años de investigación. El tema comencé a tocarlo en enero del 2011 cuando conocí la historia de una mujer, Teresa Fátima Vera, que había sido despedida de uno de los obradores de Sueños Compartidos de Castañares, luego de quedar embarazada de su tercer hijo. Bueno, ese fue el comienzo de varias historias relacionadas con prácticas que se contradecían con el discurso de una asociación de organismos de derechos humanos como la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Claro, quiero marcar esto porque Luis empezó a trabajar el tema mucho antes de que se hiciera pública la denuncia aquella famosa de Joclender y demás, y además obviamente el libro demuestra en Luis un gran conocimiento de alguien muy consustanciado con el espíritu de toda la lucha por los derechos humanos, así que imagino tu decepción cuando comenzaste a investigar esto, ¿no? Realmente, al conocer algunas historias, no dejaba de sorprender, parecía de películas, el maltrato, el verticalismo, el centralismo de figuras como Eve Bonafini, y bueno, después lo que en estos años se fue conociendo, ¿no? La utilización, la cooptación de distintos sectores de organismos como que ha realizado el kirchnerismo con los organismos de derechos humanos, con los movimientos sociales, piqueteros, y que en estos momentos, digamos, de crisis económica, hacen un cimbronazo en la sociedad que los empieza a dividir. La mejor envergadura que tienen. Pero la figura de Eve Bonafini realmente es polémica y tiene un montón de aristas que no son del todo conocidas. No, por supuesto. Quiero decirle que el libro, que es de una enorme valentía, una gran seriedad, ahonda y descubre cosas que nosotros sospechamos, pero Luis las aporta, el nivel fenomenal de corrupción que se montó a propósito de Sueños Compartidos, ¿eh? Sí, porque Sueños Compartidos no fue solo, o mejor dicho, fue el plan más de mayor envergadura de construcción de viviendas e inclusión social que encaró el kirchnerismo, y ese plan, con más de 1.000 millones de pesos que se llegó a manejar, se lo dieron a un parricida, como hoy lo llaman, un loco, que era Sergio Joclender. O sea, en un momento fue un genio hermoso, maravilloso, que le podían confiar ese dinero, porque acá estuvo Eve Bonafini, pero hay funcionarios, intendentes, gobernadores que se subieron a los aviones de Meldorec. O sea, imaginemos la locura que esto significaba. Una fundación de Madres de Plaza de Mayo era dueña de 2 aviones por el que subían sindicalistas, intendentes, gobernadores, a visitar obras, fundamentalmente en el Chaco, donde se llegaron a manejar 425 millones de pesos, y en el que hoy, cuando ya el escándalo estalló, hace más de 1 año y medio, las obras no han concluido y los trabajadores han sido despedidos en un 90%. Mira vos. Qué bárbaro, 90%. Luis, además el tema de los sobreprecios, vos lo trabajás muy bien, porque me acuerdo que alguna vez tuvimos discusiones con los funcionarios y claro, como era difícil acceder a los precios, los funcionarios decían, no hay sobreprecios porque esto se pagaba cuando estaba terminada. En principio, ¿las casas esas eran más caras que las de otros planes sociales que había en vigencia? Eran muchísimo más caras y no solo había sobreprecios, sino tasa de retorno. Raúl Castells lo denunció en el 2009 en el Chaco, que era un escándalo, y el tiempo le dio la razón. Raúl Castells, el líder piquetero. Ricardo Siri, un empresario de la construcción al frente de la Cámara Argentina de Construcción del Chaco, dijo que esto venía abrochado desde Casa Rosada, se lo dijo a Capitanich, a él lo frisaron como empresario, hoy su empresa está en licitación, tiene problemas con los acreedores. Realmente, bueno, el sistema kirchnerista es muy vengativo con aquel que denuncia, y efectivamente hay un funcionario muy importante del Chaco que para el libro admite que existían tasas de retorno, que en el Chaco fundamentalmente iban 50 y 50, y dentro de la fundación todos sabían que había un vuelto, que en toda obra pública funciona un vuelto. Eso es una de las mentiras que Sergio Joclender siempre sostuvo, que él, su fundación, que la construcción era impoluta, que por eso le hicieron la cama y lo dejaron afuera de los negocios, pero no es tan cierto. Si él estaba rodeado de corruptos durante tantos años,
él también era parte de ese sistema corrupto. ¿Eve de Bonafini conocía esto? Eve Bonafini había cosas que sabía y otras que no. Hoy, cuando los Joclenders ya son cuestión del pasado, hay otros Joclenders funcionando en la fundación que están haciendo negocios privados con fondos públicos, porque recordemos que los fondos de la fundación son públicos, claro. Los da el Estado Nacional, los damos todos. Y hay otros niños mimados que están alimentándose de ese caudal importante de recursos que emana la fundación. Y sí, fue el protegido de Eve Bonafini, y hay decisiones políticas que decidió Bonafini y sostener, como fue el despido de trabajadores, el no pago de los aportes previsionales, el construir en una provincia sí, en otra no, el darle recursos a intendentes corruptos que no realizaron las viviendas, como el caso de Tartagal. El caso de Tartagal es escandaloso en Salta, cuando luego de la luz, que dejó varios muertos, y que Cristina volvió de Europa, se prometieron varias decenas de viviendas que no se levantó ni una. Y bueno, el intendente de Tartagal dice que nunca existió un convenio, pero sin embargo él personalmente acompañó a Sergio Joclender a una inmobiliaria a comprar unos terrenos abandonados para levantar las viviendas y un hospital. El hospital se construyó, pero nunca funcionó. Ese es uno de los tantos escándalos de estos años de gobiernos supuestamente nacionales y populares. Claro, correcto. Luis, en este marco, ¿qué rol tenían los funcionarios del Ministerio de Planificación, tanto el secretario de Obras Públicas, José López, como también de Vido? Importante. Hay un convenio que Ollarvide está al tanto y citó a una de las estafadas, que es el más importante. Es un convenio por más de 151 millones de pesos entre el IBC porteño, el Instituto de la Vivienda porteño, el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y la Fundación Madre de Plaza de Mayo, para realizar ese convenio por 151 millones de pesos en el Obrador Castañares, en que los beneficiarios iban a ser las familias de la desaparecida Villa del Cartón, una villa que se prende fuego misteriosamente con complicidades políticas durante el gobierno de Tellerman. Ese convenio se le falsificó la firma a las delegadas de la Asociación Civil La Esperanza de un Cambio, entre ellas Miriam Aquino y las hermanas Pacheco, mujeres que no querían saber nada con este convenio porque ya tenían un convenio previo que era ley de la legislatura porteña por el que iban a ser adjudicatarias de viviendas sociales. No quisieron saber nada por los manejos que veían de Joclender en el barrio, y a esta mujer les costó prácticamente la vida, porque en el barrio las acusaron a ellas de quedarse con los 151 millones de pesos, y están peritadas las firmas y se les falsificó la firma. Y eso se hizo con la complicidad de Joclender, de los funcionarios que estaban allí presentes, y que no puedo entender cómo firmaron un convenio trucho sin estas mujeres allí, y alguien les rubricó la firma. Bueno, ese convenio en realidad sigue vigente, y bajo ese convenio se aportaron 40 millones más a una fundación luego de estallar el escándalo, y es el que luego ese obrador quedó al frente del movimiento Evita y no levantó una sola vivienda más. Estamos hablando con Luis Gasulla, autor del Negocio de los Derechos Humanos, un libro de lectura imprescindible. Luis, Ismael Bermúdez tiene una pregunta para vos, ¿eh? Sí, buen día. Con todas estas denuncias, ¿cuál es la situación judicial? Porque supongo que todos nosotros escuchamos esto, pero después, por otro lado, vemos que desde el punto de vista judicial no pasa absolutamente nada. Todos estos personajes con fraude, con malversación de fondos públicos, etcétera, se pasean libremente por la Argentina. ¿Cómo es eso? Realmente el rol de la justicia, durante varios años que se cometieron estos delitos, hizo la vista gorda, no investigó y fue detrás de los medios, fue detrás del escándalo mediático para llevar a cabo una investigación tan inconcebible como es la de Ollarvide, tan majestuosa, pero que no creo que termine en ningún lugar, excepto cuando fue encarcelado por casi 2 meses los hermanos Joclender y el contador Gottin.
que también tenía relación con el contexto político de aquel momento. Era el peor momento del vicepresidente Ahmad Vudú, y había que ganar la tapa de los medios. Y después Joclender termina destapando desde la cárcel el escándalo del batallón militante. Claro. Realmente es una causa muy vinculada con la política, y es tal vez el mayor escándalo de corrupción del kirchnerismo, porque engloba a uno de los símbolos, el escudo ético del gobierno, como es una fundación como las Madres de Plaza de Mayo. Luis Gasulla, autor de El negocio de los derechos humanos. Luis, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Mitre. Te felicito por la calidad del libro y por la valentía. Hay que tener mucho coraje para escribir sobre, de esta manera. Están los hechos, no hay ningún juicio, están todos los hechos con un detalle impresionante para escribir sobre las Madres de Plaza de Mayo, porque esto genera después, por lo menos, consecuencias en cuanto a la vindicta pública. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor. Este es el valor del periodismo cuando se hace con honestidad e independencia.